Hoy estamos aquí en un café, estamos hablando un poquito de nuestra trayectoria y qué es lo que nos ha traído hasta aquí donde estamos ahora y por qué estamos tan apasionadas por lo que hacemos y por seguir conectando con nuestra comunidad. Efectivamente, Fátima, antes de ser agentes de bienes raíces o prestamista, nosotras tuvimos una trayectoria haciendo otros trabajos que tal vez solamente lo veíamos como un trabajo, pero el día de hoy vamos a compartir con ustedes un poquito de nuestra trayectoria y por qué hoy amamos lo que hacemos. Así que quédense con nosotros. Okay. Bueno, Cecia, yo sé que ahorita yo te considero una persona que tiene mucho conocimiento en la industria de bienes y raíces. Como negociadora también has podido lograr que nuestros clientes obtengan bastantes beneficios al comprar su casa. Sabes dar la información que es informativa, educativa, pero también que les ayuda bastante, no solamente en el proceso de buscar su casa, pero en el momento de hacer decisiones. Cuéntanos un poquito desde el principio de qué fue lo que te trajo hasta, bueno, desde el principio de tu trayectoria para aprender un poquito de ti. Bueno, Fátima, es que es una trayectoria un poco larga. Digamos que si les cuento desde los primeros trabajos que hice aquí, si me pongo a pensar, todos han sido en ventas, servicio al cliente, conectar con la gente, platicar. Aunque no lo crean, era antes muy tímida cuando me acercaba con la gente y tenía que hablar con la gente porque las ventas es estar al contacto con la gente. Pero te puedo contar que uno de mis primeros trabajos fue vendiendo carros. De verdad. Wow. Esa vez fui, me entrevistaron, preguntaron si tenía experiencia en ventas, yo les dije que sí. Aunque tal vez tuve una experiencia, pero fue muy pequeñita, vendía chocolates en una dulcería. Esa fue mi primera experiencia en ventas, vendiendo M&M's y sneakers. Llegaba la gente, ya les ofrecía los productos, los chocolates y ya se iban súper contentos con los dulces. No. Pero mi primer trabajo, que fue ya como lo considero ventas reales, fue vendiendo carros. Entonces la gente llegaba, quería tal vez manejar un carro y mi trabajo era conocer un poquito sobre ellos, qué los llevaba allá, qué carro estaban buscando. Y al principio recuerdo que solamente llegaban, me decían, quiero manejar tal carro. Y yo súper contenta iba, les daba la llave, lo manejaban y al final de cuentas se iban sin yo saber por qué no les había gustado el carro. Pero ¿Qué pasó? y yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero, ok, esas experiencias siempre siento que yo me he esforzado en tratar de entender el por qué estoy haciendo las cosas, cuál es mi objetivo, ya sea que esté vendiendo chocolates, esté vendiendo carros o lo que sea que esté vendiendo. Mi idea era, ok, ¿qué tengo que hacer? No solamente para convencer a la persona, sino que se vaya contento con lo que él está comprando, está viendo. Y me Entonces, imagino que, disculpa, me imagino que también al platicar con una persona y acercarte a ellos, el primer impulso no siempre es fácil porque a veces la gente está como un poquito cerrada o a veces no quieren que les hablen o simplemente no dan esa entrada. Entonces, sí, las ventas, honestamente, todo el mundo hace pensar, las ventas es fácil, vas, haces tu venta y tienes ahí tu comisión. Pienso que la gente que está en ventas es porque se tiene que entrenar bastante y creo que dicen que nadie nace haciendo ventas a menos de que la persona tal vez desde niño le encante platicar con la gente, pero siento que es algo que se puede aprender. Porque si hay muchos, va a haber muchos nos, va a haber muchos rechazos y más cuando alguien siente que alguien le está vendiendo algo, es un rechazo automático que tenemos. Exacto. Bueno, gracias por compartir ese detalle. Después de que estuviste vendiendo autos, ¿qué fue lo que te proyectó a hacer un cambio? A decir, ok, bueno, esto está bien, me gustó, aprendí, pero ahora necesito algo diferente. Muy buena pregunta. Bueno, yo siempre quise estar explorando. Dije, creo que mi trabajo no es vender carros. Me gustó, al principio como que no me gustaba mucho, para serles honesta. Porque tenía que estar como que casi atrás de la gente convenciéndolos de los carros, pero ya después cuando llamábamos y poníamos el seguro en el carro, ya es cuando tenía que contactarme con los agentes de seguro. Y siempre estuve en mi mente, ok, ¿cómo es que las personas o cómo es que una aseguradora trabaja? ¿Cómo es que funciona una aseguradora que si alguien tiene un choque se lo pagan o si le dieron pérdida total se lo pagan? Entonces siempre estuve con esa idea de aprender sobre seguros
Y eso fue lo que me llevó a tomar mi examen para pasar mis licencias de seguros. Interesante, que empezaste vendiendo el auto, pero después algo despertó diferente, de decir, ok, hay mucho más que solo el auto, hay la parte del seguro. Entonces ya después de ahí me viste trabajando en una oficina contestando teléfonos, porque después de ahí fui a hablar a una oficina donde vi un anuncio que estaban contratando a alguien. Y resulta que solamente la estaban contratando para traducir. Entonces mi trabajo al principio solo fue traducir y tomar llamadas. Y ya eso me llevó a aprender cómo es que los otros agentes interactuaban con la gente, cómo hacían las preguntas, cómo trataban de entender la situación de cada cliente, para poderles no vender solamente una póliza, sino algo que les ayudara a sus necesidades que querían asegurar. Wow. Muy, muy, muy interesante, porque ahora ya entraste a un nivel, digamos, corporativo, porque ahora ya estás viendo por el bienestar de las personas en otro ángulo. Sí, entonces no, el mundo de los seguros es muy, muy, muy amplio. Podía en ese entonces asegurar desde un carro hasta una póliza de un seguro de vida. Entonces es algo muy amplio que me gustó, aprendí bastante. Y de servicio al cliente fue que me fui entrenando poco a poco a lo que son ventas, sin que la gente se diera cuenta que estaba haciendo una venta. ¿Cómo crees que sucedió ese? Bueno, esa transición yo me acuerdo que el muchacho que estaba ahí en la oficina, él tenía muchos años de experiencia, Douglas, me decía, ¿sabes qué? Cada no que la gente te diga te va a llevar a un sí. Porque yo tenía que hacer llamadas, tenía que llamar y preguntar a la persona, le estoy llamando de tal seguro, quiere asegurar su casa, su auto. Y la gente por lo general cuelga si no sabes quién eres. Sí. Y muchas veces te van a decir que no. Entonces él me decía, no, cada vez que te digan un no quiere decir que estás más cerca del sí. Wow. Entonces esa constancia de decir, ok, tengo que levantar el teléfono, tengo que hacer una llamada, tengo que no solamente caerle bien a la persona por teléfono, sino hacerle entender que hay algo ahí esperándolo que lo va a proteger. Exacto. Wow. Entonces esa constancia de estar ahí, perder el miedo en absoluto, porque al principio todo da miedo, no sabes ni cómo hablar con la gente, cómo va a reaccionar. Eso fue lo que me llevó a poco aprender eso de, ok, si conecto con la gente y le caigo bien y le doy un servicio que está ocupando, al final va a comprar. Exacto, porque se dan cuenta que es una necesidad, o porque tú lo has hecho entender que es una necesidad que tal vez ellos no sabían que necesitaban. Entonces, no es fácil, no ha sido fácil la trayectoria. Entonces, pero es bonito estar aprendiendo. Mientras siento que te gusta lo que haces, no importa qué te diga la gente. Mientras haya una visión ahí de decir, me gusta ayudar, exacto, la gente siempre te va a recomendar con otras personas, porque exacto, eso pasaba. La gente después me recomendaba con alguien y ya alguien llamaba tal vez para hacer una póliza conmigo. Y veo todas esas habilidades que tienes, que las estás aplicando. Incluso, como te digo, cómo te desarrollas con tus clientes, cómo te desarrollas con tal vez colegas, cómo te manejas tú. Entonces, se nota que has tenido una trayectoria donde te has ido como entrenando. Ha sido larga la trayectoria. Sí. Muy larga, pero aquí estamos en ese camino que al final del día siento que si te sigues preparando siempre hay algo que vas a aprender. En mi caso siempre fue el servir. Yo la verdad inicialmente como joven no sabía exactamente lo que quería hacer con mi vida, con mi futuro, en mi carrera laboral, pero siempre entendí que quería ayudar, que quería servir. No sabía de qué manera lo iba a hacer. Entonces, cuando empecé mi primer trabajo, fue porque mi mamá me ayudó y ella sometió una aplicación para mí. Tenía como... ¿Qué te dijo? Vamos a someter la 19, aplicación. 20 años. Y entonces empecé como en una compañía de mortgages haciendo llamadas, simplemente pidiéndole a la gente que si querían comprar, que si querían refinanciar. Y mucha gente me colgaba el teléfono, pero mucha gente también aceptaba las llamadas. Bueno, yo cuando empecé en mortgages, empecé con una compañía que se llama First One Mortgage en Houston, donde hacía llamadas telefónicas para simplemente invitar a la gente que quisiera comprar, refinanciar
yo sin saber nada de la industria, porque tenía como 19, 20 años. Bien jovencita. Bien jovencita. A veces me llevaba mi hija que tenía meses, me la llevaba conmigo a trabajar. Sí. Pero lo bueno fue que ahí me dieron la oportunidad, Jorge Villanueva, que él era el broker en ese tiempo, me dio la oportunidad de empezar a procesar los préstamos, empezar a ver qué era una aplicación, a empezar a ver cómo se lee un reporte de crédito, qué es un evalúo. En ese entonces, cuando nosotros procesábamos un préstamo, habían unos files que eran así de grandes. ¿Los tenías que leer todos? Que teníamos, ahí era el contrato, era el evalúo, o sea, todo. Entonces, lo que hacíamos era enviarlos a diferentes bancos para ver quién era el que nos aprobaba ese préstamo. Bueno, eso me llevó a otra compañía que se llama Mortgage Wise, que allí trabajé con Rick García de García Realty en Houston, Texas. Y ellos también igual me abrieron las puertas. Empecé a trabajar con loan officers que yo admiraba mucho, porque yo los miraba que siempre andaban corriendo y siempre ayudando a la gente y siempre haciendo una cosa por ellos, siempre haciendo otra cosa. Y yo decía, wow, esta gente sí, en verdad. Se preocupa por ellos. Se preocupa por ayudar a la gente. Y yo me hacía todo el papeleo, toda la parte de atrás, lo que la gente no ve. Me tocaba a mí ordenar evalúos, ordenar verificación de empleo. Checar documentación. Que todo esté bien firmado. Entonces siempre me ha tocado ver como esa parte analítica del préstamo, ver los números, calcular ingreso. Eso es una parte que no, digamos, no es tan popular. Pero no muchas personas entienden todo el proceso que es de no solamente llenar una aplicación, sino es todos los documentos que ustedes tienen que analizar. Sí, sí. Esa es bastante información que tienen ustedes que ver. Especialmente un reporte de crédito, saber cómo leer un reporte de crédito, saber qué es una colección, qué es una charge-off, qué significa tener un pago tarde. Todo eso uno lo he ido aprendiendo con el tiempo y ahora pues me da gusto dar esa información y poder compartirla y compartir lo que yo conozco, lo que yo sé. Claro. Entonces, y ya cuando empecé en realidad a interactuar directamente con las personas. ¿Por qué no interactuabas con la gente? Eso lo hacías en una oficina donde no tenías contacto con la gente. Así atrásito, donde nadie me miraba, yo nada más hacía copias y todo eso. Cuando me tocaba hacer copias, cuando saludaba a la gente, pero después de ahí ya no. Pero no. ¿Pero tú en algún momento te viste haciendo préstamos cuando hacías eso? No necesariamente, porque yo era, tal vez todavía soy un poco reservada y siempre me gusta estar como asegurándome que todo esté bien en orden. Okay. Entonces no necesariamente me miraba, yo decía, no, que ellos hagan eso, yo estoy bien haciendo esto. Pero cuando empecé a trabajar en Credit Union, ahí sí me tocó tener esa interacción de cara a cara. Okay. Entonces tenía gente que me llegaba con sus sueños, que me llegaba con sus metas, con sus deseos, con sus problemas, con sus divorcios, que necesitaban divorciarse y que necesitaban vender la casa, con tantas situaciones que pasaban que yo me conectaba. Entonces cuando yo me conecto con las necesidades, ahí es cuando me empieza el deseo por querer ayudar. Y tú deseas tu casa, ¿por qué no? Es posible, vamos a empezar, vamos a hacer un plan. Y cuando yo miraba a las familias jóvenes, muchachos recién casados que estaban ilusionados de comprar su casa, eso fue lo que fue despertando ese anhelo de querer continuar sirviendo y informando a la comunidad de cómo hacer lo posible. Es muy bonito porque eso me recuerda cuando trabajaba en los seguros. Cuando trabajaba en los seguros, igual ya la gente veía que aseguraba sus casas, que de repente llamaban y decían, no, voy a tener mi cierre en 2 semanas, quiero asegurar una casa. Y luego veía también gente que aseguraba sus apartamentos, hasta que yo también dije, bueno, yo también quiero comprar mi casa, ¿qué tengo que hacer para comprar mi casa? Sin yo tener tal vez esa idea ahí, eso me fue despertando la idea de algún día yo comprar una casa cuando aseguraba primero casas. Wow. Y después de que
tú subiste en seguros, ¿cómo fue que llegaste a real Por estate? ese mismo deseo que tú acabas de decir, porque igual yo todos los años, cada vez año que pasaba, yo decía, no, algún día voy a comprar mi casa, y lo veía como un sueño muy, muy lejano, porque ya estaba acostumbrada a pagar renta. Y dije, eso es algo muy normal, todo el mundo paga su renta. Yeah. Pero yo decía, algún día voy a comprar mi casa, algún día voy a ser dueña de casa. Yeah. Y solamente lo dejaba como que un sueño ahí, pero nunca tuve esa inquietud de investigar cómo hacerlo. Hasta que me presentaron con un realtor, Carlos Campos. Ah, okay. Carlos Campos fue el que me hizo la introducción y me hizo un plan. Me dijo, si tú sigues estos pasos, tú vas a poder comprar casa en tantos meses. Y yo dije, ¿será cierto que en tantos meses puedo comprar una casa? Lo crean o no, seguí sus pasos y fue la persona que después me llevó a obtener yo mi licencia para yo poder vender casas. En ese sentido tenemos una historia similar, porque cuando yo llegué aquí a Carolina del Norte, yo, bueno, estando en la industria, yo me puse a planificar porque yo quería mi casa también, estando aquí. Okay. Y vi que aquí en Carolina del Norte habían oportunidades para comprar casas como compradores por primera vez. Entonces empecé a hacer esas investigaciones, empecé a averiguar. Y le pregunté a mi realtor en ese tiempo, a Claudio Acevedo, que también es un amigo. Le digo, Claudio, le pregunté sobre una casa y me dice, Fátima, pero tú puedes comprar. Y yo no me sentía muy lista para comprar en ese entonces, porque yo ya había más o menos manejado mi crédito para poder eliminar deudas, incrementar mi puntuaje para el anhelo de comprar casa, porque pues, son algunas de las cosas que se necesitan para lograrlo. Entonces él me ayudó a comprar mi primera casa. Igual me dijo, Fátima, ¿por qué no sacas la licencia de real estate? Entonces, así empezamos mucho. Así empezamos. Entonces saqué mi licencia, la usé por unos cuantos años, pero sí, durante el tiempo que estuve trabajando, haciendo o vendiendo casas en ese entonces, aprendí mucho, no solamente del proceso. Yo ya sabía el proceso de mortgages y el financiamiento, pero del otro lado, que es las ventas. La preparación. La preparación, lo que es una inspección, lo que los inspectores ven, lo que es negociar, lo que es ver qué arreglos se necesitan en la propiedad, qué condiciones está la propiedad. O sea, otra cosa totalmente diferente a lo que son los mortgages. Porque en el lado de los mortgages nosotros estamos viendo sus finanzas, estamos viendo su crédito, qué tan responsable es haciendo sus pagos, cómo va a usted a repagar ese préstamo que le estamos dando. Entonces es diferente a lo que ven los realtors. Entonces sí, tenemos una historia muy similar, muy similar. Después de ahí, después de los meses que les conté, pude comprar mi casa. Y después de otros meses fue que mi realtor me convenció a sacar mi licencia. Me dice, no, tú ya tienes experiencia en lo que son seguros, para ti va a ser fácil sacar tu licencia y ahora vender casas. Y efectivamente, dije, ok, y siempre en los seguros dije, tiene que haber algo más que yo pueda hacer para servir, para ayudar. Y ya cuando estuve sacando mi licencia, precisamente los mismos clientes que estaban ahí, que tenían ese sueño también de comprar su casa y rentaban, yo fui que les dije, bueno, ahora les puedo ayudar con su compra de su casa. Y varios de ellos confiaron en mí y fueron uno de mis primeros clientes, mis clientes pasados de los seguros. Entonces ha sido una trayectoria muy larga, pero muy satisfactoria a la vez. Y cada digamos, trayectoria, como lo dijiste, nos trae retos, nos trae enseñanzas, nos trae historias bonitas. Entonces yo todavía tengo bastantes historias que me acuerdo de, digamos, de cada lugar, que ahora digo, ok. Y no solamente las cosas buenas, sino que las cosas malas también. Por ejemplo, cosas que pasaron que digo, ok, nunca jamás. Sí, porque hay experiencias, hay todo tipo de experiencias, ya sea que sean seguros, ventas, carros, casas, todo siempre es una experiencia donde todo se aprende. Y hay que aprender de las malas también, porque eso te ayudan a no cometerlas otra vez. Exacto. O a hacerlo de una forma diferente para que
salgan mejor las cosas. Así que de cada situación, yo también me tocó, después de que dejé el Carina, me tocó ser la parte de operations, que es la parte de atrás, que es el underwriting. Entonces el underwriter es la persona que hace la decisión del préstamo, si se aprueba o no. Entonces ahí hay muchas leyes, reglas, que uno tiene que asegurarse que todo está en orden antes de dar ese préstamo, porque el deber del underwriter es de que ese préstamo se pueda vender en el segundo mercado. Si ese préstamo no se puede vender en el segundo mercado, entonces al banco le toca comprar ese préstamo con multas. Entonces esas multas usualmente son miles y miles de dólares. Wow, entonces puede ser muy costoso y toda la carga le cae a lo que es al underwriter. Por eso es que hay mucho detrás de los underwriters. Ya, mucha gente no quiere los underwriters, pero ellos son así por alguna razón. Porque ellos les ahorran dinero a los bancos. Sí, porque ellos están protegiendo al banco de que no se metan en problemas, pero también tienen que hacer la decisión si ese préstamo que van a aprobar es un préstamo que es razonable, donde sí estamos asegurándonos de que la persona va a poder pagar ese préstamo y que no simplemente le estamos dando préstamo, digamos, a cualquier persona porque dicen yo puedo pagar. Muy Entonces bien. hay muchas diligencias que se tienen que hacer cuando eres un underwriter. Pero eso también me llevó a otra parte de conocimiento de lo que es la parte de mortgages, que ahora me ayuda en el proceso cuando yo estoy viendo un préstamo. Ya de antemano ya sé qué es lo que va a pedir el underwriter y entonces tratamos de cómo solucionar o cómo vamos a manejar eso, vamos a hacer las cosas de esta manera. Hacer los atajos que decimos nosotros. O ya en lugar de hacer 5 pasos, hacer 3. Sí. Y si ahorita no es el tiempo, bueno, hay que ponernos en orden para llegar a ese tiempo. Les agradecemos que nos hayan escuchado, solamente estamos compartiendo un poquito de nuestras experiencias, que yo sé que si nos seguimos platicando, esa conversación se alargaría más, pero les agradecemos su confianza, queremos dejarles saber que estamos aquí y es un gran honor para nosotros poderles ayudar y servir en lo que sea, así que recuerden, no solo vendemos casas, estamos aquí para ayudar a cumplir sus sueños. Así es. Esperamos que por medio de nuestras experiencias hayan conocido un poquito más de nosotras. Definitivamente pensamos que cada una de nuestras experiencias nos ayuda a conectar más con nuestros clientes, que nos ayuda más a entender a las personas y definitivamente nos ayuda a resolver problemas y también a prevenirlos. Estamos aquí disponibles para ayudarles.